Hola, soy Ramiro Vázquez, estamos acá en la 10ª clase de pintura del taller de pintura de la caja provisional y hoy vamos a hablar de lo multiforme, cómo con pequeños elementos nosotros podemos llegar a hacer otro elemento, o sea, viendo una pintura de lejos va a parecer algo, pero si yo me acerco van a ser una sumatoria de elementos que me van a dar a mí el indicio de, por ejemplo, de un rostro. Pero yo podría hacer un rostro con pequeños puntos, pero que esos puntos cuando me acerco van a ser pequeños dibujos, pequeñas situaciones. Tenemos un gran exponente en la historia que es Giuseppe Arcimboldo, que hacía rostros, pero con animales, iba acumulando, superponiendo animales que luego terminaban viéndose de lejos en un rostro, o con frutas, o con verduras. Entonces es una forma de darle, por así decirlo, una vuelta de tuerca a la imagen que yo estoy haciendo. O sea, si trabajo el retrato, puedo hacerlo con pequeñas formas, sumar autos, camiones, tazas, platos, plantas, que a lo lejos me van a formar a mí ese rostro, pero que va a estar hecho por muchos elementos. Esa imagen. Hay muchos artistas en la historia que han, por así decirlo, deconstruido, desarmado la imagen principal y la armaron y la volvieron a armar, pero con elementos. Entonces, lo interesante es cómo yo puedo contar algo muy simple, como un retrato, pero con diferentes formas, objetos, que eso es como, como lo voy a repetir, de lejos uno está viendo una imagen, pero sabe que hay algo raro adentro, en lo micro. En lo macro es un retrato, pero en lo micro es la sumatoria de muchos elementos, que eso es lo que le va a volver interesante a esa pintura. No es solo la factura final de si es un retrato o si es una escena de algo cotidiano, porque yo puedo pintar un auto, pero ese auto está hecho con la mezcla de sucesiva y acumulación de otros elementos, qué sé yo. Puedo sumar desde trabajar algo como pinceles o también la transformación. No es lo mismo que yo haga un árbol con la rama natural como esto, que si yo usara tenedores, pinceles, tijeras, o hasta puede estar hecho el árbol con personas agarradas y superponiéndose. Hay un pintor argentino, que no me sale el nombre, pero hacía árboles que eran un montón de personas vestidas de traje, como entrelazado, pero uno de lejos veía un árbol, pero después eran personas que se iban como metiendo y armando el follaje y el volumen de la copa del árbol. Para esto también podemos tener otro referente que es importante en el surrealismo, que es René Magritte, que por ahí que trabajaba la figura a fondo y, por ejemplo, hacía el contorno de una persona, pero al final uno no sabía si el paisaje que estaba en ese contorno era la obra o el contorno y la persona. Es como si, yo les voy a mostrar un ejemplo en el que estoy trabajando
es como para que tengamos un punto de vista diferente de cómo lo multiforme puede estar en nosotros. Si yo a este pullover le pinto un auto, una casa, una fábrica, una mesa, una silla, pero tiene el contorno y cumple la función de pullover, sería una pintura multiforme. O sea, yo estoy haciendo un pullover en un plano X, pero con diferente sumatoria de elementos que lo van a hacer mucho más atractivo al resultado final. Lo más importante para este trabajo, para esta actividad, es tener más o menos en claro una forma simple, la cual me va a servir de excusa para yo adentro hacer un juego de volumen, de claroscuro, dependiendo de los elementos. Es como si yo hago un retrato que ya se pasó una pintura, un video, que yo voy sumando elementos y va a terminar de formar, va a formar y va a armar. Por ejemplo, si yo trabajo con transistores y los distintos colores me sirven como para armar el volumen de otra cosa, o si puedo pasar esto al 3D, como esa persona que hace rostros y retratos con desechos de juguetes. Entonces eso de lejos se ve un retrato, pero si uno se acerca va a ver pequeños juguetitos o elementos de la vida cotidiana. Eso es lo que lo vuelve interesante y es lo que va a cambiar nuestra percepción, porque, como les dije, yo lo veo a la simple vista, va a parecer una cosa, pero si me acerco va a ser la sumatoria de muchas otras cosas. Entonces si voy a hacer un retrato o una situación o quiero armar un jarrón con flores, por ahí ese jarrón puede estar armado por muchos elementos, pero que la forma sea jarrón. Y luego si voy a hacer flores, capaz que cada pétalo puede ser la sumatoria de elementos y el centro de la flor otro elemento, pero que de lejos se lea flor. Es un trabajo muy interesante no solo para despertar la creatividad, sino para que nuestro vuelo creador nos dé una nueva fórmula o forma de expresarnos o de contar lo que queremos. Acá en esta pintura yo fui armando diferentes planos, pero al final lo que termina de cerrar la pintura, que yo veo un mar, veo distintos elementos, ¿ven? Y ya la voy cerrando contando dos cosas, lo que pasa allá, y al final la figura es el fondo. Entonces yo estoy mostrando, por así decir, dos pinturas a la vez. Yo estoy trabajando con otros elementos. Yo podría acá haber sumado, por ejemplo, acá lo que sería el cabello, podría poner un montón de animales, lo que sería la cara o trabajar algo del rostro con otros elementos, la nariz, los ojos, la frente, capaz otro elemento. Entonces el juego de ver qué elementos van a contar, qué va a ser mandíbula, nariz, cuello, es lo interesante, lo que va a volver mucho más dinámica la imagen final. Este trabajo también nos permite la posibilidad de hacer ¿qué cosa?
de llevarlo a 3D. Imagínense si yo tengo, por ejemplo, encendedores viejos, este es un llavero. Si yo tengo, por ejemplo, bueno, esto es para ajustar botines, tengo algún llavero que me sirva o me inspire, bueno, encendedores, opa, una malla de reloj, un aro. Yo podría hacer este trabajo que sería muy interesante, llevarlo a 3D. Entonces yo haría el dibujo, si voy a hacer un rostro, el contorno, y capaz usar un aro para ayudar el ojo, un encendedor para hacer la nariz, o simplemente hacerlo en 2D, o sea, dibujado o pintado. Siempre voy a tener en cuenta, debo tener en cuenta cuál va a ser el dibujo que voy a hacer para tener bien en claro qué elementos lo van a conformar. Entonces este trabajo puede ser bidimensional o tridimensional con objetos que yo tenga. Puede ser hecho con tapitas, con pinceles, con pedazos de algo. Puedo hacerlo hasta hacerlo con verduras o con flores, y después trabajar la pintura final. Es muy interesante porque a nosotros nos va a ayudar a formular un cambio en nuestra expresión. Nos va a dar capaz un puntapié para seguir con obras diferentes. Yo recuerdo que mi abuela hacía rostros o paisajes con pétalos secos, pétalos de diferentes colores, de flores secos, después pegados uno por uno. Y en realidad sí, era un rostro, un paisaje, pero hecho con pétalos. No lo voy a poner en ese trabajo, pero es muy interesante. Bueno, ahí les voy a pasar a algunos autores que han trabajado con lo multiforme, y de regalo va como para que vayamos analizando Ander Wasser, que es una artista muy importante de la década de los 60, 70, que trabajó con la línea, y con la línea iba formando diferentes situaciones, paisaje o también retratos, pero que era una sumatoria de líneas o de planos que era hasta ambiguo. ¿Es una cara o son diferentes tipos de líneas? Porque también puede ser que yo haga ese dibujo con retazos de tela, de lana. Entonces tener bien en claro los colores, los claroscuros, sería una especie de collage, pero pintado o dibujado, o un collage en 3D también, pero formando una nueva imagen. Bueno, espero les haya gustado esta clase y bueno, nos estamos viendo. Espero que pasen un muy lindo 25 de mayo. Desde ya les mando un abrazo. Soy Ramiro Vázquez y hasta luego.